Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Morel Bullies Sociedad Anónima, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos, esto es Campeones News, una edición especial donde estaremos recordando a Carlos Alberto Reutemann. Como ustedes bien saben, la semana pasada el Lole nos dejó, pero qué mejor que recordarlo con Carlos Alberto Legnani, con el fundador de Campeones, que estuvo prácticamente toda su vida al lado de él en lo que fue la campaña deportiva, inicialmente aquí en nuestro país, en Argentina, y luego en Europa, cuando el Lole fue llevado por el Automóvil Club Argentino a correr en la Fórmula 2 y luego en la Fórmula 1 cuando fue convocado por Brabham. Caíto, el gusto de que nos estés acompañando aquí en Campeones. Bueno, ¿Cómo gracias estás? por la invitación. Muy buenas noches, Claudio, a vos y a todos los televidentes de Campeones News. Caíto, todos sabemos lo que fue Carlos Alberto Reutemann para vos, ¿no? Pero contarle a la audiencia de Campeones qué significó para nuestro país deportivamente y también como persona. Bueno, deportivamente fue, después de Fangio, lo más grande que tuvo la República Argentina, y hablar de Sudamérica, como lo fue Emerson Fittipaldi para Brasil, ¿no es cierto?, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, ¿no es cierto? Pero bueno, Lole fue la representatividad de un gran deportista que supo llevar adelante su talento conductivo y su gran capacidad técnica, porque siempre lo manifestaban los técnicos de las distintas escuderías. Carlos corrió en las escuderías más importantes que tenía por aquellos años la Fórmula 1, y quienes tenían la responsabilidad técnica siempre ponían de manifiesto de que tester como Carlos Reutemann hubo muy pocos en la historia de la Fórmula 1, porque él se detenía después de las pruebas de entrenamiento, de clasificación, y decían, denle más incidencia al alerón, 2 o 3 puntos, los spoilers, vamos a cambiar después los espirales, los amortiguadores, tal cosa. Ese patrimonio de muy pocos pilotos, porque generalmente son velocistas y no saben transmitir la falencia que pueda tener un auto, ¿no? Caíto, ¿cómo era el Lole como persona, como amigo? Durante más de 10 años estuviste con él acompañándolo en los distintos autódromos, ¿no? Tuvimos una amistad muy respetuosa, que es lo importante, ¿no es cierto? Yo en aquella época hacía grandes sacrificios porque, bueno, no había plata, había monedas, y no podía alquilar un auto, y Lole me llevaba, me traía, me esperaba para que yo hiciera la tira de diaria, y siempre con una sonrisa, siempre esperándome, con mucho cariño y resaltando lo que yo hacía por poder transmitirlo, ¿no es cierto? Y bueno, eso me quedó grabado. He viajado mucho, he charlado mucho con él, he recorrido caminando los circuitos acompañándole, me contaba muchas cosas, así que para mí se ha ido un amigo, una persona a la que yo quise y respeto, y le pido a todo el pueblo argentino que reconozca lo que fue Carlos Alberto Reutemann para nuestro país, pero fundamentalmente, más allá de lo deportivo, un excelente embajador, una gran persona respetada, querida y admirada por todo el mundo, ¿no? Qué grande, Lole. Nos ponemos en marcha, vamos a ver la campaña de Carlos Alberto Reutemann, su llegada a Europa con la Fórmula 2. Carlos Alberto Reutemann nació en Santa Fe el 12 de abril de 1942 y creció en el campo familiar de Manucho, un pequeño paraje rural. Y ahí que había una estación de tren, estaba una casa que era de los Salvatierra, que era el portero de la escuela, estaba la escuela 521, había un boliche que era de Michelú, y eran las 4 casas que había en el lugar. Entonces, como yo vivía en la Turquina, yo me venía todos los días a caballo a la primaria. De aquella breve frase, Lolechones, que alguna vez pronunció terminando el bachillerato, quedó su famoso apodo para siempre.
Eso apareció más tarde, apareció ya cuando yo era grande, yo había hecho el bachillerato con la Inmaculada y apareció más tarde, pero bueno, eso es una anécdota aparte. Ajá. Porque alguien me pregunta y dice, ¿qué va a hacer cuando dejé? Me voy a ir a criar los lechones, bueno, hay que... La pasión y su perseverancia le abrieron una chance para comenzar a correr. El 30 de mayo de 1965 debutó en turismo mejorado con un Fiat 1500 en la Cumbre Córdoba y poco después, en su segunda presentación, alcanzó su primera victoria en Carlos Paz, mostrando su talento desde el inicio de su campaña. En turismo anexo J corrí desde el 64 al 67. Siempre me llamaban mucho la atención los monoplazas. Siempre desde que empecé a correr en turismo siempre me llamaban los monoplazas. Había mucho contacto con los monoplazas. En 1966 comenzó a alternar su actividad con los monopostos y en 1967 y 68 con Fiat fue bicampeón argentino de turismo anexo J. Ese año 1968 además debutó en turismo carretera con el popular Falcon Angostado. Me acuerdo que debuté en turismo carretera con un Falcon Angostado que andaba realmente, era una cosa impresionante. Con un motor F100 que tiraba, andábamos 280, 285 kilómetros, muy fuerte. Aquel breve paso por el TC Confort es muy recordado, como así también su participación en Sport Prototipo con el Guaira en 1969. Y en los Guairas que andaban con un motor F100, un chasis realmente que era una bomba atómica, como andaba, me acuerdo, en Rafaela de haber andado en un tiempazo 1.12, me acuerdo, un récord que duró muchos años. En esa temporada llegó a correr en 4 categorías a la vez y logró el campeonato en la mecánica argentina Fórmula 2 en el cierre de su actividad deportiva en nuestro país. Y ahí por primera vez tengo contacto con el monoplaza y es donde realmente me siento muy a gusto por una sensación de independencia y de mucha precisión. En 1970 arrancó la etapa en el viejo continente que lo consagró a nivel mundial como uno de los pilotos más rápidos y completos de su época. De la mano del equipo del Automóvil Club Argentino, debutó en la Fórmula 2 europea el día de su cumpleaños número 28 y a partir de ahí, con mucho esfuerzo y buenos resultados, se le abrió el difícil camino internacional. En 1971 logró el subcampeonato en aquella Fórmula 2 que tenía en pista a muchas figuras consagradas, épocas en las que Carlos Alberto Leniani y campeones ya lo acompañaba a todos lados. Me acuerdo que diríamos al inicio de mis carreras en Europa era todo un descubrimiento, ¿no es cierto?, ir de país en país y nunca me voy a olvidar una vez que fuimos a Finlandia, a Suecia, y bueno, la verdad que no es como esta época, ¿no?, de los GPS y toda la información que existe. Nos teníamos que mover bastante precariamente, todo lo que eran los medios de comunicación, las líneas telefónicas, y lo vi hacer a Carlito enorme sacrificio durante toda su vida y bueno, creo que es un lindo recuerdo. En enero de aquel año 71, debutó en la Fórmula 1 con un McLaren M7C en una carrera sin puntos disputada en Buenos Aires y logró de forma brillante el tercer puesto. Al año siguiente, el 23 de enero de 1972, también en el Gran Premio de Argentina, llegó su debut, ahora sí, en una fecha válida por el Campeonato Mundial y con el Brabham BT34 marcó la pole. Un hecho magnífico que solo consiguieron 3 pilotos en toda la historia. En la competencia perdió terreno por el desgaste prematuro de sus gomas y culminó séptimo, pero el vencedor Jackie Stewart lo invitó al podio para llevarse la ovación de la multitud. Poco después se disputó el primer Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 sin puntos para el campeonato y Lole se quedó con el primer triunfo en la máxima en Interlagos. Y al año siguiente en Francia subió al podio por primera vez, aguantando en un final tremendo nada menos que a Jackie Stewart y Jackie Ick para ser tercero.
Una breve pausa y seguimos recordando a Carlos Alberto Reutemann en este programa especial. Campeones, la revista del automovilismo. El turismo carretera aceleró en Concordia. Análisis, todos los detalles y las mejores fotos. Homenaje especial a Carlos Alberto Reutemann. De colección, Turismo Nacional, TC Pista, Top Race, TC Pickup y mucho más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Escanea el código QR o ingresá a la sección revistas de nuestra web. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Hetman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Hetman. En internet, hetman.com.ar.